Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Este es el Top 10 donde estudiamos la historia hispánica que nos une de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy venimos con un Top 10 muy especial. Se trata de los hospitales provinciales de Venezuela, porque hay que decirle, los hospitales que se fundaron en América fueron instituciones de corte medieval donde tenían cabida personas de todos los sectores de la población. Estos centros estaban inspirados en el concepto de la caridad cristiana. Y en las actas de fundación se estipula que el hospital era para acoger tanto españoles como a indígenas, inclusive también a esclavos. Y en 1542 el rey Carlos I promulgó las leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios, mediante la cual se consagró como un derecho de los indígenas al acceso a todos los servicios, pues como reza la ley, citamos y abrimos comillas, es nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra fe católica y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros, como lo son, encargamos y mandamos a los del dicho nuestro consejo tengan siempre muy gran atención y especial cuidado sobre todo en la conservación y el buen gobierno y tratamiento de dichos indios, fin de la cita, ¿no? Y las políticas de protección de la salud de los habitantes de América se intensificaron a lo largo del tiempo con la fundación de hospitales en las principales ciudades de los nuevos virreinatos y provincias de ultramar, ¿no? Y la provincia de Venezuela pues no era la excepción, ¿no? Y sobre todo las provincias vecinas que después conformaron la capital general de Venezuela, como puede ser la provincia de la Nueva Andalucía, ¿no? Y justamente empezamos con el número uno de este top 10 un hospital de esa provincia de la Nueva Andalucía, o Cumaná, ¿no? Y es un ejemplo del sistema sanitario virreinal, este hospital llamado Hospital de la Caridad, también llamado Hospital General de Cumaná. Y este fue uno de los primeros hospitales de la ciudad y es fundado en el año de 1789 gracias al empeño de Antonio de Alcalá Centeno, sacerdote y escritor nacido en Cumaná. Y en 1759 es nombrado párroco de la iglesia parroquial de Cumaná. En 1765 el obispo Mariano Martí, que era en ese momento obispo de la diócesis de Puerto Rico, a la cual pertenecía Cumaná, lo designó como vicario y superintendente de los anexos de ultramarinos del obispado, ejerciendo de esta manera el sacerdote Alcalá como primera autoridad eclesiástica del oriente venezolano. Gracias a la cuantiosa fortuna del sacerdote que poseía, se pudo llevar a cabo este proyecto hospitalario. Era titular de varias capellanías establecidas en deudos de su propiedad. Para la fundación, pues, del hospital solicitó la aprobación del rey de España, Carlos IV, que lo dotó con 8.000 pesos de renta, la cual fue concedida el mismo año. Y el sacerdote donó una casa para que el hospital empezara a funcionar y tras disposición del rey se le anexó el viejo hospital de la tropa y su botica. El hospital sufrió grandes destrozos durante el terremoto del 21 de febrero de 1797 y este fue recuperado y mejorado en 1801 gracias a un impulso al aguardiente creado, a un impulso del impuesto del aguardiente creado por el gobernador e intendente de la provincia de Cumaná, don Vicente Emparan, ¿no? Y Orbe. Y bueno, autorizado por Real Cédula por el rey Carlos IV. A cada barril de aguardiente que fuera destilado o introducido a Cumaná se le cobraba pues un impuesto, ¿no? Se debían pagar por entonces 4 reales por cada barril y lo recaudado del impuesto fue destinado pues a mantener el antiguo Hospital de la Caridad, ¿no? Y podemos leer en la obra del historiador venezolano y de Alfonso Leal de nombre Don Vicente Empara, un personaje polémico del 19 de abril de 1810, lo siguiente. Abrimos comillas. El Hospital General de Cumaná, fundado por el presbítero Patricio de Alcalá, recibió de Emparan la más eficaz protección al punto de convertirlo en uno de los mejores de América. El 26 de enero de 1802 escribía Emparan, lleno de optimismo en estos términos al rey, abrimos comillas. El Hospital General de esta ciudad, fabricado a expensas de don Patricio de Alcalá, cuya caridad premió vuestra majestad con elevarle a la dignidad de canónigo de Caracas, quedó sumamente maltratado por el violento terremoto del 97, antes de que estuviera concluido. Condolido yo de que se malograse tan hermosa y como necesaria fábrica que quedó sumamente desamparada con la ausencia del fundador y la muerte del presbítero don Ventura Márquez, encargado de ella, he logrado a costa de unos 3.000 pesos sacados de arbitrios concluirla perfectamente
haciéndola también una preciosa capilla, en la cual se celebra misa en los días feriados, no solo para los pobres enfermos, sino para una gran parte del pueblo que concurre a ella por la comodidad con la que la oye. Puedo decir, Señor, con verdad que tal vez no hay en toda América un hospital tan sano y tan cómodo y bien situado. El plano que acompaño da el conocimiento de su capacidad. Y si algún día viniesen tropas o escuadras de vuestra majestad, hallará en él las comodidades que no podían fácilmente encontrar en otro punto de América. Fin de la cita. Estas son las palabras y el testimonio del mismo Vicente de Parán hablando del Hospital de la Caridad, ¿no? Bueno, en 1803 el padre Alcalá pues confiere a su sobrino José Gabriel de Alcalá el patronato del hospital y al fallecer en 1811 fue enterrado en la Catedral de Caracas y en sus últimos años de vida se dedicó pues, a proteger a su pariente y ahijado Antonio José de Sucre, ¿no? Murió ocupando pues el cargo de arcediano en la catedral, ¿no? Y bueno, este hospital de la Caridad, el republicano doctor José María Vargas, apenas terminó sus estudios médicos, se traslada y vive en Cumaná hasta 1812 trabajando en el hospital, ¿no? Y en 1940 el hospital fue demolido por los gobiernos republicanos para construir el Parque Ayacucho, ¿no? Bueno, es famoso el plano del Hospital General de Cumaná del año de 1797 que reposa en el Archivo General de Indias en Sevilla, que lo vemos en imágenes, ¿no? Vamos con el número 2 de este top 10 hospitales provinciales de Venezuela, y hay que hablar del Real Hospital de San Pablo de Caracas, que fue uno de los primeros centros asistenciales de la ciudad y se estableció a principios del siglo XVII, ¿no? Durante la época provincial. Y aunque los detalles exactos de su fundación son imprecisos, aparece mencionado en las actas del Cabildo de Caracas del día 2 de noviembre de 1602, lo que lo sitúa cerca del Templo de San Pablo, en la zona sur del casco urbano. Su creación buscaba pues atender una población vulnerable en un contexto de epidemias y condiciones pues sanitarias precarias en el valle, ¿no? Y historiadores como Hermila Troconis de Veracochea sugieren que su fundación podría estar vinculada a figuras prominentes de la época como don Sebastián Díaz de Alfaro, alcalde de Caracas y uno de los primeros pobladores. Sin embargo, esta hipótesis ha sido cuestionada tras el hallazgo de documentos judiciales que involucran un pleito entre Martín Rolón y Pedro de San Juan por el patronato del hospital, lo que indica que su establecimiento pudo haber sido un esfuerzo colectivo más que la obra de un solo fundador, ¿no? Funcionaba como un hospital real, bajo el real patronato, asistiendo a pobres, esclavos y soldados, con un enfoque en la caridad cristiana, ¿no? Y en la medicina avanzada para la época. Para el año de 1689 consta el sacerdote Francisco Peñango como capellán, mayordomo y administrador del Hospital de San Pablo. Cita la obra La enseñanza de la anatomía científica y los proyectos de su institucionalización en la provincia de Venezuela, 1792-1820, de Rafael Balsa García, lo siguiente, abrimos comillas. El Hospital de San Pablo, con poca modificación desde 1757, fecha del plano general del mismo, que lo vemos en imágenes. Por ejemplo, contaba con un solo cañón de iglesia, que lo vemos en el número 2, capilla mayor lo vemos en el número 3, torre en el número 4, capillas 5, 7 y 8, o sea que tenía varias capillas, baptisterio 6, una sacristía en la 110 y 11, corredor el número 12, bodegones en 13 y 14, un cementerio en el 15, cuarticos, 18 y 19 de numeración, cuarto de practicantes en el 22, sala de enfermería en el 23, sala de unciones en el 24, sala de enfermería de la tropa en el 26, cocina en el 31, cocina de la tropa en el 32, cuarto de portería con la numeración 33, cuartos en el 35 y 36, cuarto de éticos en el 38 y cementerio de párvulos en el número 41. Fin de la cita de este trabajo de Rafael Balsa García. Y bueno, para el año de 1880 sucede la demolición del hospital bajo el gobierno del presidente Antonio Guzmán Blanco, perdiéndose pues esta edificación hispánica para la historia de Venezuela. Vamos con el número 3. Recordemos que el orden de posición de este top 10 pues es al azar. No quiere decir que un hospital sea más importante que otro. Y bueno, algunos señalan que el hospital en funcionamiento más antiguo de Sudamérica, los historiadores lo señalan así, y que se ha mantenido en el mismo lugar desde su fundación, es el Hospital Central de Maracaibo, siendo fundado el 1 de diciembre de 1607 por el matrimonio conformado por Francisco Ortiz e Inés del Basto.
Siguiendo, bueno, la implementación por parte de la monarquía hispánica de políticas sanitarias a lo ancho y largo de las Indias Occidentales, solicitaron autorización del obispo de Venezuela, Fray Antonio de Alcega, para construir un hospital bajo la advocación de Santa Ana, específicamente en el solar de la ermita del mismo nombre que habían fundado. Y el 18 de julio de 1608, el rey Felipe III de España concedió la licencia. Y ese mismo año se inauguró el hospital. El hospital contaba cuando fue inaugurado con una enfermería que medía 50 varas, 41,75 metros de largo. Los materiales utilizados en la construcción son paredes de tapia y techos de palma y también estaba integrado por tres salones. Uno para mujeres, otro para pacientes con enfermedades contagiosas y el resto para enfermos normales. El hospital también contaba con una cocina, un corral de cabras y gallinas para la alimentación de los pacientes y el personal. Al igual que la ciudad de Maracaibo, el hospital sufrió ataques e incursiones piratas durante el siglo XVII. En el año de 1642 señala el historiador Ernesto García MacGregor lo siguiente, abrimos comillas, pues los pobladores abandonan la ciudad, exceptuando a los enfermos, pues sus condiciones de salud no les permitían huir del hospital. No se salva la ermita, pues la saqueaban. Fin de la cita. Y bueno, el edificio que hoy en día pues se observa eh, en el siglo XVIII pues recibió reformas, ¿no? Así que bueno, la edificación más que todo que nos queda hoy en día es la del siglo XVIII. Vamos con el número 4. Hay que hablar del Hospital San Juan de Dios de La Guaira, ¿no? Que tuvo sus raíces en la necesidad de atender una población portuaria expuesta a enfermedades tropicales, accidentes marítimos y las demandas sanitarias de una región estratégica para el comercio hispánico, ¿no? Y bueno, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, conocida por su labor caritativa y médica, llegó a la actual Venezuela hacia el siglo XVII y una de sus primeras fundaciones se registra en la ciudad de Mérida en el año de 1630, ¿no? Y bajo la dirección de religiosos provenientes del Virreinato de la Nueva España. Sin embargo, la fundación del hospital en La Guaira se concretó más tarde con el impulso definitivo en el siglo XVIII. La Real Cédula dictada por Su Majestad el Rey Felipe V de España y las Indias, fechada el 29 de marzo de 1717, aprobó las gestiones para establecer, abrimos comillas, el convento hospital San Juan de Dios en el puerto de La Guaira, ¿no? Y este documento autorizó al obispo de Caracas y el capitán general de la provincia de Venezuela, Marcos de Betancur, este canario, por cierto, a proceder con la creación del hospital, ¿no? Y la iniciativa fue financiada en parte por el legado de doña Josefa Gorliz, una vecina cuya donación testamentaria reflejó el espíritu de beneficencia característico de la época hispánica, ¿no? Y bueno, el Archivo General de Indias en Sevilla reposa un plano bajo el nombre formal de plano y perfil del convento hospital de San Juan de Dios que se halla en la Plaza y Puerto de La Guaira, provincia de Venezuela, fechado en 1748, que lo vemos como hemos dicho en imágenes, ¿no? Bueno, el hospital operó bajo la administración de los hermanos de San Juan de Dios, como hemos dicho, quienes combinan la atención médica con una misión espiritual. Y durante el siglo XVIII su labor se centró en tratar pues, las enfermedades como la fiebre amarilla y el escorbuto comunes entre los marineros, así como en asistir a los pobres y enfermos de la región. Este hospital es tristemente célebre ya que la época de la independencia o de la guerra de secesión fue testigo de la masacre realizada a 300 enfermos y ancianos aproximadamente, la mayoría canarios, ordenada por Simón Bolívar el 8 de febrero de 1814 bajo el decreto de guerra a muerte. Así que bueno, son cosas de la historia. Y el hospital dejó de funcionar a principios del siglo XX y su legado quedó vinculado a la memoria histórica del puerto de La Guaira. Vamos con el número 5 de este top 10. Hay que hablar de que el 23 de marzo de 1774 el obispo viajero Mariano Martí visita pues el hospital con el nombre de La Caridad. Esto es sobre todo en Barquisimeto, en la zona de Barquisimeto. Y en 1786 el obispo Lora ordena pues nuevas ampliaciones en este hospital. Y para el año de 1800 cambió de nombre a Hospital de la Caridad oficialmente. Y este hospital destaca por su arquitectura hispánica que se mantiene a pesar de numerosas modificaciones y ampliaciones que se realizaron en su interior, ¿no? Y bueno, hay que remontarnos al año de 1534, cuando los procuradores ante la corte de la ciudad de Coro, en aquel momento que era la capital de la provincia de Venezuela, solicitan en Madrid ayuda económica para construir y mejorar los hospitales de la provincia de Venezuela.
y el emperador Carlos I de España y V de Alemania expide una real cédula fechada el 9 de enero de 1535 en la que hace merced al hospital de la provincia de Venezuela de la Escobilla irrelevantes irrelaves de oro. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto es levantado un hospital desde el establecimiento y fundación de la misma, era llamado Hospital de Santiago, el cual se traslada en el año de 1565 a la esquina noroeste del Diagonal a la iglesia de la Concepción. El rey Felipe II la designará el nombre de Hospital Real de Barquisimeto para 1579 se le cambia el nombre al hospital y es conocido como de San Lázaro. El hospital contaba con dos alas de enfermería divididas para hombres y mujeres, seis camas y muebles para la atención de los enfermos. Hay constancia que el Hospital de San Lázaro prestó servicio durante el siglo XVII, ya que existe documentación de los años 1632 y 1645, y en el año de 1678 se compró un solar aledaño para la construcción de nuevos espacios para el hospital. Durante el siglo XVIII, el Hospital San Lázaro recibirá la visita de diversos personajes importantes de la provincia, uno de ellos en 1768, el visitador seglar González Quintana Barreto, quien realizó un largo recorrido por encargo del gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela en aquel momento, el extremeño José Solano y Bote, ¿no? Visitando los hospitales de Barquisimeto. También, como hemos dicho, el obispo de Venezuela, Mariano Martí, en su recorrido pastoral del 11 de marzo de 1779, estará presente en el hospital y sus memorias cita que en el nosocomio los enfermos son atendidos por una mujer negra, la cual recomienda que contraiga matrimonio, ¿no? Y bueno, el 26 de marzo de 1812 ocurrirá el sismo tan famoso en Venezuela, que afectará a varias de las principales ciudades del territorio, entre esas Barquisimeto, la cual sufrió innumerables daños. Entre esos está el edificio del Hospital de San Lázaro, ¿no? Y bueno, los sacerdotes atribuirán el sismo a un castigo divino por la declaración de independencia de la provincia, ¿no? de Venezuela. Así que bueno, interesante la historia de este hospital en Barquisimeto. Vamos con el número 6, que hablar un poco del pueblo de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Ubicado en el actual estado de Aragua. Para el año de 1814 contaba, según la obra Diccionario Geográfico e Histórico de América y las Indias del coronel español don Antonio de Alcede, con, abrimos comillas, la iglesia parroquial, otra pequeña con el nombre de Nuestra Señora de la Caridad y un hospital con el mismo título. Su población consta de 2.907 almas, de las cuales 722 son blancas y el resto mulatos, indios y negros. Fin de la cita. Y en efecto, San Sebastián de los Reyes contó con un hospital fundado por los miembros de la Cofradía Nuestra Señora de la Caridad, la cual se ubica al lado de la iglesia del mismo nombre, ¿no? Y se sabe que para el 18 de octubre de 1703 el Cabildo de San Sebastián solicitó la fundación del hospital. Los años siguientes se hacen recolectas para iniciar los trabajos y el gobernador de la provincia de Venezuela, Martín de Lardizábal y Elorza, pide la rendición de cuentas de los fondos del hospital el 17 de enero de 1735 y ordena levantar un plano al ingeniero Agustín Pillango y se entrega la cantidad de 30.301 pesos de la Caja Real para los trabajos de carpintería y albañilería. En 1742, Su Majestad el rey Felipe V de España y las Indias dicta una real cédula para traspasar al dominio civil el hospital, quedando la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad a cargo de la obra. Y en el año de 1795 finalizan los trabajos y en 1804 Su Majestad el Rey Carlos IV de España y las Indias cita una real cédula otorgando el título de Hospital de Nuestra Señora de la Caridad. Durante el periodo de la Guerra de Independencia o Secesión, como queramos llamarlo, el hospital entró en decadencia, sufriendo daños y paralizando su actividad. En 1843, el municipio solicita la reapertura del centro hospitalario al gobierno republicano. Hasta el año de 1932 es que tendrán que esperar para abrir un puesto de socorro y el 16 de febrero de 1950 se inaugura un nuevo hospital bajo el mismo seudónimo del hospital de la Caridad, ¿no? Es triste, ¿no? Pero bueno, es así, tuvieron que esperar muchísimos años. Y bueno, vamos con el número 7. Acá hay que hablar de los hospitales en la América Española que nacen durante el reinado de los Reyes Católicos, que eran conformados como obra de caridad auspiciada por la corona y la Iglesia Católica, como hemos visto en los anteriores, ¿no? Y su mantenimiento la mayoría de veces correspondía pues a las órdenes religiosas o a los cabildos de la ciudad. En ellos se cuidaban a los enfermos, sobre todo aquellas personas de pocos recursos, como hemos estado viendo, se cuidaban a los indígenas, a los esclavos, etcétera, ¿no?
Y en Venezuela durante los 300 años de presencia española se fundaron 29 hospitales, repartidos por toda la geografía. O sea que este top 10 no va a alcanzar para hablar de todos, ¿no? Y uno de ellos fue el Real Hospital de San Lázaro en la ciudad de Barcelona, actual estado en Suátegui. Su construcción inicia en el año 1795 por órdenes de Su Majestad el Rey Carlos IV de España y las Indias y se encontraba ubicado en lo que hoy es el actual puente Monagas y las inmediaciones del Parque de los Enamorados, o sea, entre el barrio Sucre y el Espejo, ¿no? Y esta zona a finales del siglo XVIII tenía un cuarto de hornos para procesar la cal que se explotaba en la provincia. También sirvió de cementerio para aquellas personas que morían a causa de la lepra, ¿no? Se procuraba levantar el hospital en un sitio aislado de la ciudad para tratar enfermedades infecciosas, sobre todo enfermedades tan contagiosas como lo pueden ser la ya nombrada lepra o la tuberculosis, y algunas de estas instalaciones eran más bien un lugar pues de reclusión para estos enfermos, ¿no? Y cuando se inaugura pues el Real Hospital de San Lázaro en la Nueva Barcelona, fueron trasladados 11 leprosos quienes recibieron los cuidados de los religiosos. El párroco de la Catedral de Barcelona ocasionalmente los visitaba, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, la ciudad de la Nueva Barcelona progresó bajo el mandato de Vicente de Parán y Orbes, ¿no? Ese gobernador de la provincia de la Nueva Andalucía Cumanal, a la cual pertenecía la ciudad de Barcelona. Y construyó ahí, pues, como hemos dicho, un hospital, que es este puente, este hospital de San Lázaro. También un puente que inicia el empedrado de las calles. Y en el informe en que le escribe al rey Carlos IV, fechado el 31 de agosto de 1796, se expresaba así, abrimos comillas: los barceloneses han hecho en el corto espacio de un año y medio otro puente bien necesario en el río Aragua, el Hospital de Lazarino con su capilla, y han trasladado las matanzas de ganado en el que consiste el comercio principal de la provincia a paraje muy ventajoso en el que, ahorrándole el acarreo que le era costoso, han libertado a la ciudad del fetor que la infeccionaba y destruida con enfermedades estacionales. Así van empedrando la ciudad hermosamente, quitando pantanos y lodazales que la hacían enferma e intransitable. Así van abriendo caminos y mejorando de todos modos. Fin de la cita. O sea que bueno, esto pues ayudó a que se evitara las enfermedades y también pues a tratarlas en el Hospital San Lázaro de Barcelona. Vamos con el número 8, hablar de la ciudad de Trujillo, en los Andes venezolanos, y desde su fundación pues adquiere relevancia ya que es una comarca rica en producción agropecuaria, también es un importante nudo de comercio y tránsito entre los llanos con los puertos de la Cuenca Maravina y el resto de la región andina, ¿no? Y esto lleva a la construcción de obras sanitarias, teniendo la ciudad pues un hospital desde un principio, establecido en el año de 1606. Pero en 1680 sucede un temblor que provoca daños en su estructura y por orden del obispo Fray Antonio González de Acuña, bajo autorización del rey de España Carlos II, se reforma y se fundaría canónicamente la cofradía. Y ese mismo año se bautiza el hospital con el nombre de Hospital y Cofradía de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y los vecinos de la ciudad de Trujillo profesaron pues una gran fe por esta virgen, al igual que sus vecinos maravinos, al punto que buscaron la imagen. Será una copia fiel de la original que es venerada en la Nueva Granada y fue llevado por Francisco Albarrán Saavedra. En este hospital ejercieron médicos como Luis de Espinosa y también el escultor y espadachín Cristóbal Valdés Rodríguez de Espina. Y en el año 1681, el visitador enviado por la corona española a la ciudad de Trujillo levanta un informe y detalla el hospital de la siguiente manera. Abrimos comillas: la casa del hospital está continua a la expresada capilla y se compone de 5 aposentos de corta capacidad y un corredor por delante de ellos. Sus paredes son de tapias y el techo de varas y caña cubierta de teja. Y aunque hay otras piezas, no sirven para cosa alguna, excepto un aposento que tiene formadas de nuevo las paredes por estar cabidos sus techos y fue deterioradas las paredes. El referido año de 1677 solo había un enfermo en este hospital y una esclava vieja y enferma para su servicio, y asimismo hacía oficio de capellán un religioso del convento de San Francisco de dicha ciudad de Trujillo, con el estipendio o renta de
de 25 pesos anuales. Si no había médico y cirujano ni botica, las rentas correspondientes al hospital consisten en el noveno y medio diezmos de este vicario, que podrán alcanzar cada año a 297 pesos, ¿no? Fin de las citas. Que bueno, en los Andes, en la ciudad de Trujillo también hubo presencia de centros sanitarios como este hospital. Vamos con el número 9. Recordarles que si desean que toquemos algún tema en específico en este top 10, no dejen de comentarnos en la cajetilla inferior que está en este vídeo. Bueno, vamos a hablar del Hospital de San Antonio de Padua, en la ciudad de la Nueva Valencia del Rey, ¿no? El actual estado Carabobo. Fue construido pues en el año de 1664 bajo la autorización de Su Majestad el Rey Felipe IV de España y las Indias. Es un ejemplo, hay que decirlo, de infraestructura hospitalaria provincial y surge en el marco de las leyes de India y el Concilio de Trento que promovían la atención a enfermos como obra cristiana, como hemos señalado anteriormente. Y bueno, en Valencia, ciudad fundada en 1555 y ubicada en la zona central de la provincia de Venezuela, la creciente población del siglo XVII justificó la creación del hospital bajo la advocación de San Antonio de Padua, santo ligado pues a la caridad, ¿no? Bueno, el edificio todavía sigue conservado en la actual Casa de la Estrella, incluida una capilla accesible desde la calle y el salón principal, permitiendo a los pacientes asistir a misa, un rasgo típico pues, de los hospitales hispánicos, como hemos visto, y contaba con habitaciones al oeste, un corredor al este y un cementerio al sur, reflejando una planificación integral. Estudios como los del historiador venezolano Carlos Felice Cardot mencionan sobre el desarrollo urbano de Valencia que el hospital era un punto de referencia en la ciudad hispánica. Su ubicación en lo que hoy es el cruce de la calle Colombia con la avenida Zulet lo situaba en el corazón del casco histórico, cerca de las principales instituciones civiles y religiosas. El hospital operó bajo la administración de los frailes franciscanos, quienes combinaban la atención médica con una misión espiritual. El obispo de la diócesis de Caracas, don Mariano Martí, en su visita pastoral a Valencia describe que el hospital era dependiente de donaciones y el clero, ¿no? Y bueno, con el estallido de la guerra de independencia secesionista, el edificio dejó de ser hospital. Para el año 1812 albergó el Congreso Republicano en los Estados Unidos de Venezuela, afectado por el terremoto sucedido ese mismo año. Y tras múltiples usos como colegio o museo, fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año de 1980. Hoy como museo y biblioteca, pues preserva su legado hispánico, ¿no? Y bueno, estamos llegando al final de este top 10. Vamos con el número 10. Y hay que hablar de otro hospital de las importantes de la ciudad de Caracas, que es el Hospital de San Lázaro de Caracas, fundado probablemente en el siglo XVII y fue un lazareto para leprosos durante la época hispánica, reflejando pues las políticas de aislamiento de la época, como hemos visto en el Hospital de San Lázaro de Barcelona anteriormente. Aunque no hay una fecha exacta de su fundación, se menciona que hacia 1748, en un albergue rudimentario de la zona de San Juan, según el cronista del siglo XIX, Aristides Rojas, en un principio se ubicaba en las afueras de la ciudad, cerca del sector que hoy se conoce como San Juan, en la esquina llamada Lazarinos, ¿no? Y bueno, en el Archivo General de Indias en Sevilla podemos observar un plano bajo el nombre de Planta y Perfil del Hospital desde San Lázaro de Caracas, fechado en el año de 1751 y firmado por el ingeniero Juan Baltasar Cañangos Lascaris, ¿no? Que lo vemos en imagen, ¿no? En este vídeo. Y bueno, una real cédula de 1769, dictada por Su Majestad, el Rey de España y las Indias, don Carlos III, instaba a organizar la atención de infecciosos e influenciado su gestión a cargo de autoridades locales y la iglesia. Las quejas vecinales por sus cercanías a las casas de la ciudad llevaron a su traslado en el año de 1776 bajo la autorización real, lo que llevó a la construcción de un nuevo lazareto en Sarría, al noroeste de Caracas, cerca de la quebrada del Corral de Piedra. Y el gobernador de la provincia de Venezuela, José Sobalano y Bote, según lo consignado en actas del Cabildo de Santiago de León de Caracas, comisionó al regidor Francisco de Ponte y Mijares para adquirir el terreno, financiado, hay que decirlo, con rentas sobrantes de otros hospitales. Este traslado, sin embargo, no fue permanente y los enfermos regresaron al San Lázaro Viejo, tras objeciones sobre los vientos que llevaban supuestamente emanaciones hacia la ciudad. Y bueno, el terremoto del año 1812 dañó sus instalaciones,
dejando a los enfermos desatendidos, ¿no? Y para 1817 se usó una casa en Catia como refugio temporal y en el año de 1824 regresaron al sitio original tras reparaciones. Y bueno, Aristides Rojas, este cronista del siglo XIX, señala que nunca fue una institución de saneamiento, limitándose pues más que todo al aislamiento, ¿no? Que también hay que decirlo que influencia un poco por la leyenda negra, ¿no? Y bueno, con la independencia o la secesión, el hospital perdió relevancia, siendo superado posteriormente por el Hospital de Vargas en 1891 ya a finales pues, del siglo XIX, ¿no? Y bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este top 10 hospitales provinciales de Venezuela. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de darle a la campanita para que así estén informados de todo el material que subimos a nuestro canal de YouTube. No solo las entrevistas con historiadores e investigadores, estos top 10 y también los videos reacciones que siempre estamos eh, publicando, ¿no? También no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook. Ahí estamos diariamente publicando nuestros artículos de investigación históricos. Y bueno, si quieren ser patrocinantes o mecenas en nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Romel Lizam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Meraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros en nuestro canal de YouTube. También pueden hacer donaciones por ese medio. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Adiós.